Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentraremos en un mundo que a muchos les dará escalofríos, el mundo de los parásitos. Efectivamente. Nuestro intrépido oyente nos pidió que lo guiáramos a través de este universo microscópico. Y déjenme decirles, tenemos material de sobra para analizar. Exacto. Nos sumergiremos en investigaciones, artículos y hasta mis propias notas. Todo para desmenuzar lo más importante sobre esos organismos que a veces prefieren vivir a expensas de otros. Y vaya que hay tela de dónde cortar. Para empezar, ¿sabían que la cantidad de parásitos en el mundo supera a la de los seres vivos que utilizan como huéspedes? Es un dato que siempre me ha parecido fascinante. Increíble. Es difícil imaginar la cantidad de seres que comparten nuestro planeta, muchos de ellos de una forma tan particular. Pero empecemos por lo básico. Para alguien que apenas se adentra en este tema, ¿cómo podríamos definir qué es un parásito? Bueno, un parásito es un organismo que, para sobrevivir, necesita de otro organismo de una especie diferente, al que llamamos huésped. De este huésped obtiene nutrientes y en muchos casos le causa daño. O sea que básicamente es como un inquilino que no paga la renta y encima destroza el apartamento. Jajaja, una analogía muy gráfica. Y hablando de inquilinos, es importante distinguir entre infección e infestación. Cuando hablamos de un parásito que vive dentro del huésped, como una lombriz intestinal, se llama infección, porque el culpable es un endoparásito. Entiendo. Entonces, si el parásito vive en la superficie del huésped como una garrapata, sería una infestación, ¿cierto? Exacto, en ese caso estaríamos hablando de un ectoparásito. Me encanta aprender estas diferencias. Es increíble cómo el lenguaje nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la naturaleza. Y hablando de historia, me sorprendió descubrir que el estudio de los parásitos es antiquísimo. Es fascinante. La paleoparasitología, que estudia los parásitos del pasado, ha encontrado evidencia de estos organismos en momias de miles de años. Imagina, se han encontrado huevos de esquistosoma en momias egipcias y chinas. Impresionante. O sea que estos pequeños invasores han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué más nos dice la historia sobre la relación entre humanos y parásitos? Pues fíjate que los antiguos egipcios ya tenían un conocimiento bastante avanzado sobre algunos parásitos. En el famoso papiro de Ebers, un tratado médico que data de hace más de 3.500 años, se describen la tenia, tenia saginata, las duelas de la sangre, Schistosoma manzoni, los gusanos de Guineas, Dracunculus medinensis y hasta las lombrices intestinales, Ascaris lumbricoides. Hoy es increíble. Parece que la historia de la medicina está inextricablemente ligada a la historia de los parásitos. Sin duda. De hecho, podríamos decir que el parasitismo es una de las formas de vida más exitosas y abundantes del planeta. Hay muchísimos más parásitos que cualquier otro tipo de organismo. No, para nada. La parasitología también estudia la compleja relación que tienen los parásitos con sus huéspedes y cómo han coevolucionado a lo largo del tiempo de un campo de estudio realmente fascinante. Suena apasionante. Y como en todo buen drama, me imagino que hay diferentes tipos de personajes en este mundo parasitario. ¿Cómo se clasifican estos pequeños invasores? Buena pregunta. Una forma de clasificarlos es según su nivel de dependencia del huésped. Tenemos los parásitos obligados, que no pueden sobrevivir sin un huésped, como es el caso de la tenia, que necesita de un huésped para completar su ciclo de vida. O sea, que son como esos amigos que siempre se apuntan a las fiestas pero nunca llevan nada. Ja, ja, ja. Exacto. Luego tenemos los parásitos facultativos, que pueden vivir con o sin un huésped, como algunas bacterias que pueden vivir en el ambiente o dentro de un organismo. Y por último están los parásitos accidentales, que infectan a un huésped que normalmente no sería su objetivo. Como si se equivocaran de casa y acabaran en una fiesta sorpresa. Exactamente. Y si hablamos de dónde viven, tenemos, como ya mencionamos, a los ectoparásitos, que viven en la superficie del huésped, como las pulgas o las garrapatas, y los endoparásitos, que viven dentro del huésped, como las lombrices intestinales. Y no olvidemos a los mesoparásitos, esos que se instalan en cavidades del cuerpo que tienen contacto con el exterior, como la boca o las fosas nasales. Muy bien recordado. Y hablando de relaciones, los huéspedes también tienen sus propias categorías. El huésped definitivo es donde el parásito alcanza su madurez sexual y se reproduce. Es como el nidito de amor de los parásitos. Ajá, ajá. Podríamos decirlo así. Luego tenemos al huésped intermedio, que es necesario para que el parásito complete su desarrollo, pero no llega a reproducirse en él. Y por último está el huésped paraténico, que es un huésped accidental en el que el parásito no se reproduce, pero puede sobrevivir durante un tiempo. Es todo un viaje para estos pequeños aventureros. Ahora, hablemos de la parte que a muchos les da escalofríos. ¿Cómo entran estos parásitos a sus huéspedes? Me imagino que tienen sus trucos bajo la manga. Por supuesto. Algunos son muy activos y utilizan su propia fuerza o enzimas especiales para penetrar en el huésped. Un verdadero asalto microscópico.
Otros son más pasivos y se valen de vectores, como mosquitos o garrapatas, o simplemente esperan a ser ingeridos por el huésped. Ingeridos. ¡Qué horror! ¿Y por dónde entran exactamente? Las vías de entrada son diversas. La boca, la piel, picaduras de insectos, relaciones sexuales, incluso la transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Es increíble la variedad de estrategias que tienen estos pequeños invasores para colarse en nuestros cuerpos. Pero una vez que están dentro, ¿qué pasa? ¿Cómo nos afectan? Los parásitos pueden causar daño de muchas maneras. Algunos causan daño mecánico por su movimiento dentro del cuerpo, por la presión que ejercen sobre los órganos o incluso obstruyendo conductos. Como si fueran pequeños demoledores microscópicos. Ja, 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 ja. Exacto. Otros roban nutrientes del huésped, liberan toxinas, destruyen células y tejidos o incluso provocan respuestas inmunitarias que pueden ser dañinas. Y algunos incluso transmiten otros parásitos o agentes infecciosos. Es todo un arsenal de armas microscópicas. Y hablando de distribución, ¿crees que estos parásitos están uniformemente repartidos por el mundo? ¿O hay zonas donde son más comunes? Buena pregunta. La distribución geográfica de los parásitos está influenciada por diversos factores, pero uno de los más importantes es el clima. ¿Dónde crees que se encuentran las mayores concentraciones de infecciones parasitarias? A ver, déjame pensar. Conociendo a estos pequeños amantes del calor, me imagino que en zonas tropicales, ¿no? Exacto. Las regiones tropicales, con su clima cálido y húmedo, son el hogar de una gran diversidad de parásitos. Además del clima, otros factores como la pobreza, saneamiento deficiente y algunas prácticas culturales contribuyen a la alta prevalencia de parásitos en estas regiones. Es una realidad preocupante. Y me imagino que estas altas tasas de infección tienen un impacto considerable en la población, ¿verdad? Desafortunadamente, sí. Las infecciones parasitarias pueden afectar la salud, la productividad y el desarrollo económico de las comunidades, especialmente en países en desarrollo. Es un problema complejo, con consecuencias que van más allá de la salud individual. Para combatir estas infecciones es fundamental entender a nuestros diminutos enemigos. No, totalmente. Conocer el ciclo de vida del parásito, es decir, cómo se reproduce, cómo se transmite y cómo se desarrolla dentro del huésped, es clave para poder controlarlo. Es como descifrar el mapa del tesoro para encontrar su punto débil. Exactamente. Y déjame decirte que a veces estos mapas nos llevan a lugares inesperados. Por ejemplo, ¿sabías que hasta el ojo humano, que no parece el lugar más acogedor, puede albergar parásitos? En serio, eso sí que no me lo esperaba. Pues sí. El ojo humano puede ser hogar de una variedad sorprendente de parásitos. Es increíble. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de estos intrépidos invasores oculares? Claro que sí. En la retina podemos encontrar al protozoo Toxoplasma gondii, las microfilarias del nematodo Anchocerca bulbulus, causante de la ceguera de los ríos, y las larvas de Toxocara también pueden alojarse en el ojo. Incluso se han encontrado quistes de Taniasorium y oncosferas de Echinococcus granulosus en la cámara anterior del ojo. ¡Guau! Parece que ningún rincón de nuestro cuerpo está a salvo de estos pequeños exploradores. Así es, los parásitos están en todas partes, incluso en lugares que no imaginaríamos. Ahora, adentrémonos un poco más en los tipos de parásitos que infectan a los humanos. Podemos dividirlos en dos grandes grupos, los protozoos, que son organismos unicelulares, y los metazoos, que son multicelulares e incluyen a los helmintos y los artrópodos. Es como si tuviéramos un zoológico microscópico dentro de nosotros. Empecemos por los protozoos. ¿Qué los hace tan especiales? Los protozoosos son organismos unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. A pesar de su aparente simplicidad, son muy diversos en cuanto a su forma, su tamaño y su estilo de vida. Ya veo. Y para identificarlos, ¿en qué debemos fijarnos? Pues los protozoos tienen dos etapas clave para su diagnóstico. El trofosovito, que es la forma activa, la que se alimenta y se reproduce, y el quiste, que es una forma inactiva y resistente que les permite sobrevivir en ambientes hostiles. Es como si tuvieran una armadura para los tiempos difíciles. ¿Y los helmintos? ¿En qué se diferencian de los protozoos? Los helmintos son organismos multicelulares, es decir, que están formados por muchas células. Y dentro de los helmintos hay dos grandes grupos. Los platelmintos, que son gusanos planos, y los nematodos, que son gusanos redondos. Ya recuerdo haber leído algo sobre ellos. Las tenias y las duelas son platelmintos, ¿verdad? Exactamente. Y las lombrices intestinales son nematodos. Los helmintos, al ser multicelulares, tienen un ciclo de vida más complejo que los protozoos, con diferentes etapas de desarrollo: huevo, larva y adulto. Entiendo. Y cada etapa tiene su importancia para el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones. Ahora, volviendo a los protozoos, ¿qué nos puedes contar sobre su diversidad? Como te decía, los protozoos son muy diversos. Hay protozoos ameboides que se mueven y se alimentan extendiendo pseudópodos, que son como pequeñas prolongaciones de su citoplasma.
Me los imagino como pequeñas criaturas gelatinosas explorando su entorno. Ajaja, buena descripción. También hay protozoos flagelados que se desplazan con la ayuda de flagelos, que son como pequeños látigos que les permiten nadar con gran rapidez. Como si fueran pequeños nadadores olímpicos del mundo microscópico. Exacto. Y no podemos olvidarnos de los protozoos ciliados, que están cubiertos de cilios, pequeñas estructuras similares a pelos que vibran al unísono para propulsar al organismo. Son como pequeños botes con remos. Ajaja. Muy buena analogía. Y por último tenemos a los esporozoos, que son un grupo de protozoos parásitos que se caracterizan por formar esporas, unas estructuras resistentes que les permiten sobrevivir fuera de su huésped y propagarse a nuevos individuos. Algunos esporozoos causan enfermedades graves en humanos, como la malaria, la toxoplasmosis y la criptosporidiosis. Los esporozoos son como pequeños ninjas microscópicos que se infiltran en sus víctimas. Es una buena forma de verlo. Y es importante recordar que cada grupo de protozoos tiene sus propias características distintivas, tanto en términos de su estructura como de su ciclo de vida. Es un mundo fascinante y complejo. Y ahora que hemos explorado un poco más a los protozoos, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de los helmintos? Me parece perfecto. Como ya mencionamos, los helmintos son gusanos multicelulares que pueden ser parásitos de animales y plantas. Y se dividen en dos grupos principales, los platelmintos y los nematodos. Ya recuerdo. Los protelmintos son los gusanos planos, como las tenias y las duelas, y los nematodos son los gusanos redondos, como las lombrices intestinales. Exacto. Empecemos por los platelmintos. Estos gusanos se caracterizan por tener un cuerpo aplanado dorsoventralmente, es decir, de arriba hacia abajo. Algunos, como las tenias, son segmentados, lo que significa que su cuerpo está dividido en secciones llamadas proglótides. Las tenias son como pequeños trenes con muchos vagones. Es una buena forma de visualizarlo. Las tenias no tienen sistema digestivo propio y absorben los nutrientes directamente a través de su piel. Y cada proglótide contiene órganos reproductores masculinos y femeninos, lo que significa que las tenias son hermafroditas. O sea que cada vagón del tren es una pequeña fábrica de bebés. Exactamente. Las tenias adultas viven en el intestino de sus huéspedes, que suelen ser vertebrados, y liberan sus huevos en las heces. Estos huevos pueden contaminar el agua y los alimentos, y si son ingeridos por un huésped intermedio, como un cerdo o una vaca, las larvas se desarrollan en los músculos del animal. Y ahí esperan pacientemente a ser devoradas por un nuevo huésped. Así es. Si una persona come carne de cerdo o de vaca infectada con larvas de tenia, estas pueden desarrollarse en su intestino y convertirse en tenias adultas, completando así su ciclo de vida. Es un ciclo de vida bastante complejo. ¿Y las duelas cómo son? Las duelas también son platelmintos, pero a diferencia de las tenias no son segmentadas. Tienen un cuerpo en forma de hoja y suelen tener ventosas que les permiten adherirse a sus huéspedes. Las duelas son parásitos de una gran variedad de animales, incluyendo humanos. ¿Y qué tipo de enfermedades causan las duelas en los humanos? Depende de la especie de duela. Algunas causan esquistosomiasis, una enfermedad que afecta al hígado, los intestinos y la vejiga. Otras causan fasciolosis, una enfermedad que afecta al hígado y los conductos biliares. Suena bastante desagradable. Sin duda. Y ahora, pasemos a los nematodos. Estos gusanos redondos tienen un cuerpo cilíndrico y no están segmentados. A diferencia de los platelmintos, los nematodos tienen un sistema digestivo completo con boca y ano. También tienen sexos separados, a diferencia de las tenias que son hermafroditas. O sea que los nematodos son un poco más avanzados que los platelmintos. En cierto modo, sí. Los nematodos son muy abundantes en la naturaleza y se encuentran en una gran variedad de hábitats, desde el suelo hasta el agua dulce y salada. Algunos son de vida libre, mientras que otros son parásitos de animales y plantas. ¿Y qué tipo de enfermedades causan los nematodos en los humanos? Hay muchas. Por ejemplo, las lombrices intestinales, como Ascaris lumbricoides, pueden causar obstrucciones intestinales y desnutrición. Los anquilostomas pueden causar anemia por la pérdida de sangre. Las filarias pueden causar elefantiasis, una enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento de las extremidades. Y la triquinelosis, causada por el nematodo Trechinella spiralis, se adquiere al consumir carne de cerdo mal cocida que contiene larvas del parásito. ¡Wow! Los nematodos son un grupo de parásitos muy diverso y con un gran impacto en la salud humana. Sin duda. Y es importante recordar que, aunque algunos helmintos pueden causar enfermedades graves, no todos son dañinos. De hecho, algunos nematodos son beneficiosos para los humanos, ya que se utilizan en el control biológico de plagas agrícolas. Es verdad. A veces olvidamos que los parásitos también pueden ser nuestros aliados. Exactamente. Y con eso creo que hemos cubierto una buena parte del fascinante mundo de los helmintos. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poco sobre los artrópodos? Me parece perfecto. Siempre me han fascinado los insectos, aunque algunos me den un poco de miedo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este grupo tan diverso? Claro que sí.
Los artrópodos son el grupo de animales más numeroso del planeta y se caracterizan por tener un exoesqueleto, un cuerpo segmentado y apéndices articulados, como las patas y las antenas. Dentro de los artrópodos hay una gran variedad de subgrupos, como los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodes. Ya veo. Los artrópodos son como pequeños robots biológicos. Sí, buena analogía. Y en medicina, los artrópodos son importantes por varias razones. Algunos son parásitos, como los piojos, las pulgas y las garrapatas. Otros producen alergias, como los ácaros del polvo. Y algunos son vectores de enfermedades infecciosas, como los mosquitos que transmiten la malaria, el dengue y el Zika. Los artrópodos son un verdadero desafío para la salud pública. Sin duda. Y es importante recordar que los artrópodos también desempeñan un papel importante en los ecosistemas. Por ejemplo, los insectos son polinizadores de muchas plantas, lo que permite la reproducción de estas especies. Y algunos artrópodos son depredadores de otros insectos, lo que ayuda a controlar las poblaciones de plagas. Es verdad, los artrópodos son esenciales para el equilibrio de la naturaleza. Exactamente. Y con esta nueva incursión en el mundo de los artrópodos, creo que hemos cubierto bastante terreno en cuanto a la diversidad del mundo parasitario. ¿Te parece? Sí. Sí, totalmente. Qué fascinante es este mundo microscópico. Pero antes de seguir, hay algo que no me queda claro. Hablamos mucho de cómo los parásitos pueden ser dañinos, pero no hay algunos que sean, digamos, beneficiosos. Muy buena observación. A veces nos enfocamos tanto en los aspectos negativos que olvidamos que la naturaleza es mucho más compleja. Sí, existen parásitos que pueden tener un impacto positivo en sus huéspedes. En serio. Cuéntame más sobre eso. Por ejemplo, algunos parásitos pueden ayudar a regular las poblaciones de otras especies, evitando que se conviertan en plagas. Incluso pueden fortalecer el sistema inmune de sus huéspedes. Increíble. Es como si fueran pequeños guardianes del equilibrio. Exactamente. Y hablando de equilibrio, el estudio de los parásitos nos da una perspectiva fascinante sobre la evolución. Al analizar la relación entre parásitos y huéspedes, podemos comprender cómo las especies se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo. Pero también desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas. Los insectos son polinizadores de muchas plantas y algunos son depredadores de otros insectos, controlando plagas. Cierto, son esenciales para el equilibrio de la naturaleza. Exactamente. Con esta nueva incursión en el mundo de los artrópodos, creo que ya hemos cubierto bastante sobre la diversidad del mundo parasitario. ¿Qué te parece si? Wow, sí que hemos aprendido mucho sobre la diversidad de estos organismos. Pero hay algo que me preocupa. Con todos estos parásitos y enfermedades, ¿qué pasa con la resistencia a los medicamentos? Es un problema real. Sí, totalmente. La resistencia a los medicamentos antiparasitarios es un problema creciente. Digamos que algunos parásitos están evolucionando para volverse inmunes a los tratamientos que antes eran efectivos. Eso sí que suena preocupante. ¿Y qué se está haciendo para combatir esta resistencia? ¿Hay alguna esperanza? Claro que sí. La comunidad científica está trabajando en varios frentes. Por un lado, se está investigando para entender mejor cómo los parásitos logran evadir la acción de los medicamentos. Como una carrera armamentística microscópica. Exactamente. Y por otro lado, se están desarrollando nuevos medicamentos con mecanismos de acción diferentes. La idea es, digamos, atacar a los parásitos desde distintos ángulos. Interesante. ¿Y nosotros qué podemos hacer en nuestra vida diaria para prevenir estas infecciones? Pues hay medidas sencillas pero efectivas. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño. El consejo de mamá de toda la vida. Exactamente. También es importante lavar bien frutas y verduras y cocinar la carne a la temperatura adecuada. Tomaré nota. Y si viajamos a zonas donde estas infecciones son más comunes, ¿algún consejo extra? Claro. En esos casos, mejor beber agua embotellada o hervida, evitar alimentos crudos o poco cocidos y cuidado con el contacto con animales callejeros. Excelentes consejos. Más vale prevenir que lamentar. Sin duda. Y si a pesar de las precauciones sospechas de una infección, lo mejor es acudir al médico para un diagnóstico y tratamiento adecuado. Por supuesto, la automedicación nunca es buena idea. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los parásitos. Ha sido un placer compartir ese viaje contigo. Espero que nuestro oyente haya disfrutado y aprendido sobre estos organismos que habitan nuestro planeta. Yo también lo he disfrutado. Hemos aprendido sobre su diversidad, complejidad, impacto en la salud e importancia en los ecosistemas. Son criaturas fascinantes que merecen atención y respeto. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta para nuestro oyente. ¿Cómo crees que el cambio climático y la globalización podrían afectar la distribución y prevalencia de las enfermedades parasitarias en el futuro?
Una excelente pregunta para seguir explorando este tema. Sin duda, los parásitos seguirán evolucionando y adaptándose, y nosotros debemos estar preparados para los desafíos que eso implica. Exacto. Es vital seguir investigando, aprendiendo y compartiendo información para proteger nuestra salud y la del planeta. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Ha sido un verdadero placer tenerte como guía en esta inmersión. El placer ha sido mío. Y nuestro oyente, gracias por acompañarnos en esta aventura microscópica. Esperamos que les haya gustado e inspirado a seguir aprendiendo sobre la biología. Hasta la próxima.